¿Cuál es la principal indicación de una cirugía de conversión de manga gástrica a bypass gástrico? El reflujo que sea incontrolable. La cirugía manga gástrica sigue siendo la cirugía más realizada en el mundo para la pérdida de peso con muy buenos resultados. Dice, ¿no es un fracaso volverme a operar? Pues no, a veces las enfermedades son difíciles, hay escenarios diferentes, ¿no? Entonces, si tú estás consciente de que has hecho todo bien, pues no es un fracaso, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Menos Kilos, Más Salud. Soy el doctor Rodrigo Prieto. Soy cirujano bariatra certificado y bueno, hacemos este podcast con mucho interés y con mucho cariño para ustedes, para que tengan la mejor información sobre estrategias basadas en ciencia para la pérdida de peso, principalmente las herramientas que son medicamentos, balón y particularmente cirugía bariátrica. Aquí en este podcast vas a encontrar esa información de calidad y con la experiencia que tengo yo y mi equipo para darte esa respuesta a la pregunta que tú tienes. En esta ocasión vamos a hablar sobre cirugía de conversión de manga gástrica a bypass gástrico. Me voy a quitar mis lentes porque luego me han dicho en los comentarios de que reflejan mucho, así es que los vamos a poner por acá. Bueno, se los vamos a pasar acá. Bueno, pues las redes nos han ayudado a difundir la información sobre las estrategias de pérdida de peso, ¿verdad? Y la cirugía bariátrica obviamente no es la excepción. Hay muchísima información en internet, hay mucha información buena sobre cirugía bariátrica y muchísima información mala. A veces dicen, la manga gástrica no me la debería de haber hecho, provoca estos problemas, etcétera, etcétera. Quiero que entiendas que no te estoy hablando sobre, es que si te hiciste una manga te tienes que hacer un bypass porque la manga no funciona. No estoy hablando de eso. La cirugía manga gástrica sigue siendo la cirugía más realizada en el mundo para la pérdida de peso con muy buenos resultados. Ocasionalmente, y hablando de la obesidad como una enfermedad crónica incurable, ocasionalmente algunas personas requieren un segundo paso, que sería un bypass gástrico, o desafortunadamente algunas personas desarrollan algunas condiciones que requieren una conversión de esta cirugía a un bypass gástrico. Entonces, como lo hemos ido trabajando en este podcast, hemos recogido preguntas, comentarios en las redes, aquí mismo en el consultorio, que les vamos a contestar puntualmente. Les voy a poner ejemplos y cómo ejemplos reales o cómo lo hacemos nosotros, qué dice la evidencia, cómo les va a los pacientes para que tengan la mejor respuesta. Así es que mira, primera pregunta, ¿y si ya me operé de manga gástrica pero no bajé lo que esperaba, me puedo operar otra vez? Buenísima pregunta. Y bueno, sí es posible, pero antes de operarte de vuelta, pues necesitas una evaluación multidisciplinaria. Ojo, la respuesta de un equipo que tiene poca experiencia, y si tú dices, oye, me hicieron una manga gástrica hace 2 años, debería de haber bajado 40 kilos y bajé 20, no me pueden volver a operar. Si es un equipo que está enfocado solamente en operar o que no tiene mucha experiencia, te van a decir que sí. Pero ojo, no. Primero hay que ver nuevamente el historial de obesidad, cómo fue tu pérdida de peso de manera inicial con la manga gástrica, ver cuáles fueron tus cambios de estilo de vida, si los lograste correctamente, cuál es tu plan de alimentación actual, cuál es tu plan de ejercicio, cuánto te estás moviendo y ver si podemos optimizar antes de decidir convertir tu manga gástrica a un bypass gástrico para lograr mejorar la pérdida de peso. Así es que, en definitiva, si no has logrado una pérdida de peso efectiva a pesar de un manejo multidisciplinario adecuado, de tener cambios en el estilo de vida correctos, sí se te puede ofrecer la opción de incrementar el poder de la cirugía con una manga gástrica. Recuerda, con un bypass gástrico. O sea, convertir de manga a bypass gástrico. Recuerda que la manga gástrica, su componente principal es de restricción. O sea, el estómago lo vamos a convertir de ser una bolsa en un tubo delgado.
Y en bypass gástrico, además de ser un estómago chiquito, lo vamos a conectar directo al intestino para brincarnos un segmento de intestino, y esto tiene un componente de disminución de la absorción. Entonces, tiene otros mecanismos. Bueno, ¿qué significa exactamente convertirme a bypass? ¿Me vuelven a cortar el estómago? Pues sí, volvemos a cortar el estómago. Tú, después de tener una bolsa de estómago, bueno, pues lo vamos a dejar hecho un tubo, y entonces ese tubo quedó así delgadito. Y luego en bypass vamos a cortar ese tubo arribita, cercano a donde llega el esófago, y vamos a dejar un cuadrito chiquito. Haz de cuenta que esta es la manga, y bueno, lo vamos a cortar y solo vamos a dejar esta porción. Y esta porción, la de abajo, ya quedó desconectada del otro estómago, entonces vas a tener un estómago chiquito arriba conectado al esófago, y el resto del estómago delgadito, que era la manga, y hacia el antro, y luego su conexión con el duodeno, que ya no le va a caer comida. Y esta porción pequeñita le vamos a conectar el intestino. No sé qué más, bueno, aquí le digo a producción si me pueden poner imágenes. Aquí me hago un ladito, o sea, aquí una manga y luego un bypass, para que se entienda la diferencia entre una cirugía y otra. ¿Por qué se haría una segunda cirugía? ¿No se supone que la manga gástrica es para toda la vida? Fíjate, es una buena pregunta que también nos han hecho en el consultorio, o gente que le han hecho una cirugía bariátrica en otro lado, dicen: doctor, con esto me dijeron que iba a bajar de peso, o se me iba a controlar la diabetes, la hipertensión, y no ha sucedido. Pues no, o sea, hay que tener cuidado con las promesas que no son así como tal, y por eso somos aquí en el consultorio bien honestos con los objetivos a cumplir. Entonces, obviamente los resultados de pérdida de peso involucran cambios en el estilo de vida, una buena cirugía y un buen seguimiento, ¿no? Pero el poder de esa cirugía no logró los objetivos, y entonces sí, pues hay que convertirte a una cirugía más metabólica, que es el bypass gástrico, ¿no? ¿Por qué se haría una segunda cirugía? Bueno, por reflujo, poca pérdida de peso, reganancia de peso, o que tengas algún problema con la manga gástrica, por ejemplo, que regurgites el alimento, que no puedas tragar adecuadamente porque está torcida la manga. Entonces, son varios factores a considerar para hacer esa cirugía de conversión. Ahora, ¿cuál es la principal indicación de una cirugía de conversión de manga gástrica a bypass gástrico? El reflujo que sea incontrolable. Como dicen los pacientes, tengo un reflujo horrible. Porque una persona que tiene algo de reflujo, que se controla con medicamentos, que tiene periodos donde puede soltar el medicamento, o que está utilizando omeprazol, pantoprazol o cualquiera de estos medicamentos, y luego los deja por un tiempo y luego toma algún, por ejemplo, antiácido como Tums o Melox y luego no, pues la realidad es de que no está con un reflujo severo y podemos darle seguimiento. Pero si es una persona que definitivamente tiene que vivir con medicamentos como el omeprazol, pantoprazol, que tú conoces como nombres comerciales, con Inhibitron, Losec, Tecta, etc. O tienes reflujo en la noche y te está afectando tu calidad de vida, pues tienes que acudir con el equipo bariátrico para considerar una cirugía de conversión a bypass gástrico. Entonces, el reflujo gastroesofágico es una de las condiciones adversas menos deseables de la manga gástrica, y por los cuales siempre les he dicho a los pacientes que son candidatos de cirugía de manga gástrica: la cirugía de manga gástrica sería perfecta si no hubiera un porcentaje de pacientes, que es hasta el 10% de los pacientes, que desarrollan reflujo. De estos, un porcentaje pequeño van a tener un reflujo que sea tan incontrolable que requiera un bypass gástrico. Te digo, es como el 1 al 2% de cada, o bueno, 1 o 2 de cada 100, o el 2% se tendría que convertir a bypass gástrico. Es un porcentaje muy pequeño, pero por eso estamos hablando de ello, ¿no? Y dice, ¿y esto se arregla el reflujo? También una pregunta era, si el reflujo se arregla con el bypass. Pues sí, la cirugía de bypass es una cirugía antirreflujo. De hecho, el bypass también, para que tú lo sepas,
Hay personas que tienen obesidad, que no se han hecho ninguna cirugía y que no acuden por perder peso, sino que acuden por reflujo. Y la recomendación ya de las guías es considerar bypass gástrico de inicio, porque es una cirugía antirreflujo y los estudios demuestran que es más durable en personas con obesidad que una funduplicatura que ustedes podrán buscar en internet o que conocen, que es funduplicatura de Nissen, que es la cirugía antirreflujo más realizada en el mundo. Pero si tienes obesidad, lo más probable es que se te indique un bypass gástrico. Entonces, si tú ya tienes reflujo y tienes una manga, bueno, pues esto va a ayudar, la conversión a bypass va a controlar ese reflujo. Otra pregunta es, yo ya bajé de peso, pero me estanqué e inclusive he subido. ¿Eso es motivo para una segunda operación? Bueno, esto va en relación con una de las primeras preguntas que contesté y la respuesta es no. No es la primera opción volverte a operar. Ojo, la obesidad tiene un espectro amplísimo, es multifactorial, depende de tus hábitos de alimentación, tu genética. La genética es muy compleja porque tiene la genética así como exactamente la estructura para que cómo vas a ser tú, pero hay algo que se llama epigenética que cambia pues con lo que comes, el ejercicio que realizas, tu interacción con el medio ambiente, etcétera. También las hormonas tienen mucho que ver, tiene que ver tu medio ambiente, tiene que ver cómo socializas, tiene que ver que si haces ejercicio. O sea, la obesidad es multifactorial. ¿Qué tiendas tienes cerca de la casa? Si todos los fines de semana te gusta ir a comer hamburguesas, etcétera. Todo eso hay que evaluarlo antes de decir, eres para cirugía, porque me ha tocado, no pocas veces, que las personas que iban bajando bien de peso de repente vienen y me dicen, doctor, ya no estoy bajando tan bien de peso, ¿no será que mejor me hace un bypass? Así como si fuera, vengo a cambiar de carro. No, porque a veces, nada más preguntando, te das cuenta que dice, doctor, es que yo de camino paso por mi frappuccino en la mañana. Pues ya de ahí ya te estás echando unas 600 calorías. Con que dejes el frappuccino y tomes café negro, con eso, no necesitas volverte a operar, por ejemplo. Entonces, hay soluciones súper sencillas. ¿Dónde se identifica eso? Con el experto. Así es que puedes acudir con nosotros a consulta o, bueno, pues si no estábamos disponibles para ti, que puedes hacer una videollamada, obviamente, pues acércate a tu equipo bariátrico y hazles estas preguntas para poder discernir si eres candidato a una conversión o no, que lo más probable y de entrada es que si es por peso, no, ¿va? Bueno. Ahora, ¿qué tan complicada es la cirugía de conversión? ¿Es más riesgosa que la primera? Sí es más complicada y sí es más riesgosa. Entonces, por ejemplo, el riesgo de complicaciones severas en una cirugía primaria bariátrica es del menos del 1%. Si es una cirugía de conversión es alrededor del 6%. Entonces, para que te des una idea de que, bueno, pues existe mayor riesgo. Sigue siendo una cirugía no de altísimo riesgo, pero sí está en un riesgo elevado. Complicada también, no complicada porque la gente se complicó, no. Es más laboriosa, requiere más habilidad técnica, requiere más experiencia y por eso te súper recomiendo, porque ya nos ha pasado muchas veces que llegan aquí con una conversión de bypass y está mal hecha. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tienes que acudir con un cirujano experimentado para que te pueda hacer una conversión satisfactoria y no salgas de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Hay grupos muy robustos que tienen buena experiencia para poder hacer cirugías de conversión. Bueno, aquí en Guadalajara, en Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Tijuana, claro que sí. En muchas ciudades grandes del país hay muchos equipos experimentados en realizar cirugía de conversión. Y también hay muchos cirujanos sin la experiencia. Así es que acércate a un equipo que demuestre que tenga años, miles de cirugías, etcétera, etcétera, para poderte hacer una buena cirugía de conversión. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme si me convierto a bypass? Bueno, pues ahí les voy a ir subiendo testimonios de cirugías que hemos hecho de conversión. Pero la realidad es de que es una cirugía, bueno, pues es más tardada. Una cirugía de bypass regularmente dura 2 horas, una cirugía de conversión dura el doble.
3, 4 horas, duras 2 noches en el hospital, pero la recuperación es muy similar a la cirugía primaria. O sea, en 3, 5 días ya te estás reintegrando. Obviamente después de la cirugía, como todos los pacientes, a las 2 horas de la cirugía tienes que estar caminando, tomando líquidos, haciendo tus ejercicios respiratorios. Como es una cirugía de más complejidad y de más riesgo, pues se quedan otra noche en el hospital. Algunos pacientes nos piden irse, el día siguiente, y sí hemos dado de alta a pacientes al día siguiente después de la cirugía, a pesar de que sea cirugía de conversión, pero pues son los casos aislados. Lo habitual es que sean 2 noches y en la cita de seguimiento pues ya vengan bastante bien y reintegrándose a sus actividades regulares. Vas a poder recuperar, pues tu actividad regular en 1 semana, 10 días, y vas a empezar a hacer actividad física ya con mayor intensidad entre 10 y 15 días. Otra pregunta muy importante: después de la cirugía de conversión bajaré más de peso. ¿Funciona igual que si me hubiera hecho el bypass desde el inicio? No. El cuerpo es bravísimo y tiene memoria y ya se adaptó a una restricción calórica severa, como la manga gástrica. Entonces, no esperes perder una gran cantidad de kilos después de una conversión de manga a bypass. La realidad es de que la pérdida de peso es menor, en menor grado, y pues tu doctor te puede calcular más o menos cuánto podrías perder ya con la cirugía de conversión. Obviamente esto tiene que ver, y ya lo he hecho muchas veces, en relación a estilo de vida que involucra qué estás comiendo, cómo llevas tu dieta y la actividad física. ¿Qué tengo que hacer distinto después de la conversión? ¿La dieta cambia o es igual? Obviamente vuelves a empezar y vas a hacer tu dieta líquida, luego después de la cirugía vas a pasar por líquidos, luego cosas licuadas, luego papillas, luego dieta blanda y luego ya te vas a volver a integrar a tu dieta regular. Obviamente para operarte tienes que estar perfectamente suplementado y después de la cirugía continuar con una suplementación adecuada. Proteína y multivitamínicos, acuérdate cuáles: hierro, calcio, vitamina B, ácido fólico y otros micronutrientes que te indicará tu nutriólogo en particular. Pero esos son los básicos. Obviamente también tu multivitamínico diario 2 veces al día, ¿no? Otra pregunta que también es importante, dice: ¿no es un fracaso volverme a operar? No, es como si eres diabético, estás haciendo todo bien, te dejaron metformina y luego te agregan otro medicamento y luego te dicen: oye, ya hay que empezar con insulina. Pues no, a veces las enfermedades son difíciles, hay personas, no enfermedades, entonces pues hay escenarios diferentes, ¿no? Entonces, si tú estás consciente de que has hecho todo bien, pues no es un fracaso, ¿no? Ojo, como te lo dije en una de las preguntas previas, no vas a llegar y, oye, no bajé suficiente, vengo por un bypass y así es como, vengo a cambiar este carro porque no me gustó, quiero la camioneta. Pues no es así. O sea, hay que evaluar muy bien el escenario, pero si medianamente has hecho todo, has venido con tu equipo multidisciplinario, estás detenido en la pérdida de peso, podemos considerar un bypass. O tienes reflujo o pues tienes algún problema con la manga gástrica que lo resuelva el bypass gástrico. Así es que cuidarse y decidir por una cirugía de conversión en torno con tu equipo, en conjunto con tu equipo, no es un fracaso, es un momento como de claridad y de búsqueda de salud por ti mismo y apoyado por un equipo profesional y multidisciplinario. Así es que si tú estás en uno de estos escenarios que he comentado, insuficiente pérdida de peso o reganancia de peso, o tienes reflujo, o tienes problemas con tu manga gástrica como obstrucción, o sientes que no pasa bien el alimento, etcétera, acude con tu cirujano, con tu equipo multidisciplinario y pregunta. Probablemente te hagan varios estudios. ¿Cómo se aborda un paciente? Primero, una historia clínica completa. Y esto es el resumen de todas estas preguntas. Nuevamente, hábitos. ¿Cómo fue la pérdida de peso después de la manga?
que cuando empezó la sintomatología, por ejemplo, si es obstrucción, reflujo, etcétera, cuál es tu tipo de alimentación, qué ejercicio estás haciendo, etcétera, etcétera. Y probablemente te pida exámenes extendidos, que son los que se hacen de seguimiento para los pacientes que han recibido cirugía bariátrica, en los cuales evaluamos pues las células de la sangre y también los micronutrientes y el estado nutricional en general y de salud en general. Y también te van a pedir estudios de imagen, probablemente un trago para ver cómo se mueve ese material de contraste y una endoscopia. Y con esto vamos a tener claro más o menos el panorama y poder decidir si eres candidato a una conversión de manga gástrica a bypass gástrico. Bueno, pues hemos llegado al final de las preguntas y bueno, de la explicación sobre este tipo de cirugías que se deben de realizar en escenarios específicos. Y pues les recuerdo, yo soy el doctor Rodrigo Prieto, menos kilos, más salud. Y antes de despedirme, te voy a pedir que visites mi canal de YouTube. Lo puedes buscar así en internet, doctor Rodrigo Prieto, menos kilos, más salud. Ahí puedes, en el podcast, tú lo estás viendo ahí en el podcast. Y entonces aquí abajo en la campanita le puedes poner suscribirte y que te envíen las notificaciones para que te avise cuando salgan los podcasts y puedas escucharlos. Y bueno, pues apúntanos sus preguntas y los de live también, que nos están viendo, pues ahorita ya hagan sus preguntas ahí y se las voy a ir contestando más adelante. Y bueno, recuerden, menos kilos, más salud. Nos vemos en la próxima ocasión.